En algún momento tendríamos que ¿Se dará cuenta la gente o no? Y es muy probable. Chapa y pintura. Lo nuestro no es la estética, sino la dialéctica. Chapa y pintura. Como diría Gramsci, nuestro querido lingüística. ¿Viste que Rovira mandó a leer el libro de Humberto Eco? Sí. ¿Se enteró, no? Sí, sí, claro. El último libro de Humberto Eco es un intelectual. Nosotros tenemos que rescatar que Rovira está más allá de cualquier cosa. Es un intelectual. Recomienda libros para los misioneros. ¿Usted lo está leyendo? Todavía no me sé misionerita y quiere que lea a Humberto Eco. Bueno, no lo leí todavía. Bueno. No, pero viste que está en un lugar de... Está como una especie de... como sentado en la jabalina de Andresito Guacurarí. ¿En la jabalina? ¿No se da mucho? En la jabalina, lanza, ¿cómo es la lanza? Bueno, porque el otro día le escuchaba en una entrevista, estaban los periodistas ahí muy cultos, el target de periodista que lo entrevista, dice, lean Humberto Eco, el último libro, creo que se llama algo de cero, no me acuerdo. Humberto Eco es un semiólogo muy conocido, italiano, ¿sabe con el creador del Nombre de la Rosa, ¿se acuerda? Sí. ¿Quiere que te cuente que estoy con el libro de Estiuso? Usted está con Estiuso. Estoy con los espíritus. Hay mucho oreja de goma hay de todo. En estas negociaciones que hay contra el reloj, porque ¿cuándo empezamos a hablar de la construcción de los frentes? Y casi, fíjate que se construyó el año pasado arrancamos. Se construyó el muro de toma en la aduana y todavía no podemos. Hay mucha oreja de goma, dicen. ¿A dónde? En la construcción del frente. Usted sabe a quién le dicen oreja de goma, ¿no? En la jerga. En la jerga. Le dicen a los... Le cuento que estoy leyendo el libro de Estiuso, tengo toda la data de oreja de goma. Y bueno, no es lo mismo que garganta de lata. No es lo mismo que garganta de lata. Era el garganta de lata era el de Condorito. Ese es otro. No, garganta profunda es el del Watergate. También. El escándalo del presidente Roosevelt, ¿era? No. Pero escúcheme una cosa. Sí. Hace tanto que venimos hablando de los frentes. Sí. ¿Qué está pasando con los frentes? Y yo creo estuvo en algunos quinchos este fin de semana, me enteré que estuvo medio enfermo, medio lisiado. Estuve 4 días encerrado y le digo que la pasé muy bien. ¿Sí? Estuve con mi familia, mis hijos. Lo veo, tiene un semblante distinto, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Pero ya estamos grandes, el estrés nos pega mal. De todas maneras, el WhatsApp es una arma muy generosa, ¿no? Sí. Y me ha permitido, como no puedo ir a quinchos, me ha permitido seguir las alternativas de los quinchos a través del WhatsApp. Yo sé que usted tuvo en alguno de los quinchos. ¿Vamos por dónde? ¿Por dónde quiere empezar usted? Y arranquemos siempre hacemos un repaso de los principales juegos. Sí, tenemos que ir de a poquito en cada uno de los frentes. Sí, en el gobierno ya le dije, Rovira recomendó la lectura de un libro de Humberto Eco para que la gente dice no se guíe por los medios. Escúcheme una cosa. Bueno. Lo primero que tenemos claro es lo que pasó en Tucumán, es un escándalo. De Tucumán. No estuvimos, pero la verdad que... ¿Me causó dolor? No da ni para un quincho, no da ni para hacerse gracioso. Sí. La verdad que el nivel institucional que tenemos en algunos puntos de la Argentina dan lástima. Quemar urnas en el 2015, engañar a la gente poniendo votos antes, o seguir con el clientelismo político a esta altura del campeonato, me parece que por lo menos es triste. Parece que es dramático. Nos debemos otra democracia y otra calidad institucional. Vos sabés que yo decía algo hoy a la tarde, cuando hacíamos la tarde de Misiones 4, a propósito de lo que pasó en Tucumán y teniendo las primeras improntas, si se quiere, de verle de lejos de algo que a veces conocemos de cerca, porque evidentemente acá hemos tenido nuestros periodos oscuros y hoy por hoy las pasos también dejaron diferentes lecturas, ¿no? Con esto de irregularidades. Pero lo de ayer ya fue bochornoso, como decís vos, y doloroso para muchísima gente, no solamente el ciudadano común en su bondad de seguir participando activamente en la construcción de un sistema tan republicano y democrático como es el acto eleccionario, ¿no? Porque la participación del ciudadano, más allá de los intereses comunes o intereses propios que tienen los actores de la política, siempre acude en masa. Más del 75% de los tucumanos fue a votar. Casi un 80, un número espectacular. Números espectaculares. Por eso te digo, evidentemente hay un crecimiento del ciudadano por encima de la dirigencia. Y hacía mención yo, recordando un poquito nuestra historia como periodistas, de lo que nos dejó el 2001. Y una de las cosas que nos dejó el 2001, trunca, y que este modelo, el kirchnerismo, no se encargó de profundizar, fue la reforma política. Fíjate vos que en el 2003, cuando teóricamente, después de Duhalde la especificación, que acomoda los tantos institucionalmente, la Cámara funcionando, la búsqueda de una corte independiente, inclusive por el propio Kirchner cuando gana las elecciones,
El primer acto que tiene Kirchner en la reforma política, ¿qué fue? La intención de darle la reelección indefinida a los gobernadores que eran de su palo. ¿Se acuerdan de eso? Fue el primer acto institucional, político, que tuvo Kirchner, de lo que él demostraría la continuidad del poder. Esa famosa historia de discutir si yo no estoy, no es nadie, ¿no? Pero en serio te digo, remontate al año 2005, cuando comienza Carlos Rovira buscando la reelección indefinida, preparándose para permanecer en el poder. Lo hace Santiago del Estero, también hacen un ensayo en otra provincia del interior que no recuerdo ahora, pero creo que es una de las provincias del sur, ¿no? Esta búsqueda, fíjate vos, el primer acto reflejo del poder político establecido ya, con una economía que tendía a recuperarse gracias a los reflejos y a los ingresos que daba el campo. 2001, acordate que se vayan todos, el primer acto reflejo del kirchnerismo, ¿cuál es? Reforma política para perpetuarse en el poder. Y esas cuestiones te pasan factura. ¿Por qué lo traigo a esto? Porque Alperovich hizo de Tucumán una especie de feudo, lo mismo que hace Infran en Formosa, ¿no? Esas provincias que aparecen débiles institucionalmente y donde, o la casualidad, la mayoría de sus pobladores dependen de la dádiva del Estado, en sus diferentes maneras, con asignaciones universales, con planes sociales, con trabajos en el Estado, mal rentados incluso. Entonces generan una especie de dependencia y desesperación en la ciudad, en la ciudadanía, que termina en estos enredos, en estas historias, donde la oposición no es ajena, Rodrigo, la oposición también es parte de esto. ¿Me explico? Hay una responsabilidad institucional grave del quien gobierna los destinos de la provincia de Tucumán, pero también hay una responsabilidad grave de la oposición como construcción de alternativa y de fuerza política para darle equilibrio a la ciudadanía. Bueno, en eso termina. En el caso de Tucumán se juntaron todos, y así sí. Todo, por lo menos a primera vista, parece que no alcanzó. Pero más allá de eso, sí. Lo que me parece que también está claro en el esquema político de Tucumán, al igual que en Misiones, es que el sistema de ley de lema no va para más. Es hasta incontable en términos de lo que tarda en hacer el escrutinio la gente y además termina siendo algo tramposo en el voto. Uno vota una cosa y termina siendo otra. Digo, en algún momento me parece que nosotros... Había un candidato cada 55 votantes. Bueno, por eso. Y Tucumán tiene 1.100.000 de votantes. Nosotros, Tucumán, Formosa, me parece que nos debemos una calidad institucional y un sistema político que vaya mejorando. Digo, bueno, en Buenos Aires a las 10 de la noche teníamos quién había ganado y quién había perdido. ¿Quién fracturó la institucionalidad del país a través del quiebre de los partidos? Volvemos. Hay otro acto reflejo. El 2003, ¿qué significó? La llegada de la transversalidad, UAU, ¿cierto? Sí. La comunión de el que gobernaba asociándose con algunos otros partidos. ¿Y qué hizo el modelo este? Fue aniquilando los partidos. Fíjate hoy en la situación en que están los partidos para poder competir con quien gobierna. O me va a decir que el problema... ¿Por qué hoy la discusión en Misiones es un problema más de nombres que de un esquema de alternativa de poder? Porque el gobierno se les ha metido en la vida interna, en su vida doméstica, y no solamente eso, le han puesto valor. Ahí también hay mucha responsabilidad. Y bueno, por eso te digo. Seguimos hablando de frentes que supuestamente iban a ser fuertes para dar la batalla, y al día de hoy, por cuestiones de nombre, seguimos sin definir un frente opositor en Misiones. Bueno, pero ¿qué hace? Tiene que ver con los dirigentes eso. El gobierno el que gobierna tiene que dar, por eso te digo, la reforma política quedó pendiente en el 2001, la seguimos sufriendo, lo digo. ¿Por qué? Porque la reforma política pedía reglas claras de juego. ¿Para qué? Para fortalecer los partidos, los que sean, los partidos mayoritarios y los partidos minoritarios. Fíjate cómo se ha perdido el nivel de representación en el Congreso, ¿no? Donde antes veíamos un Congreso donde los partidos minoritarios tenían representación, y eso hacía que la democracia en el Congreso de la Nación, ya sea Cámara Baja, Cámara Alta, Senado, diputados, tengan discusiones profundas sobre el tema de IPF, sobre el tema de las aerolíneas, lo que sea. Hoy básicamente tenés a un jefe de la Cámara de Diputados juntando los votitos y poniéndole precio a los votitos, ¿cierto? Entonces hay que decir que a este modelo también le debemos.
esa cuestión. Primer acto reflejo, te recuerdo, lo primero que hizo como reforma política, o pretendió hacer reforma política Kirchner, fue darle la reelección indefinida a los gobernadores del Palo. Segundo acto, empezó a destruir los partidos, ¿no? Y hoy encima se te cagan de risa, porque el que está en el gobierno dice, son un rejuntado, como si ellos vinieran de la gran proclamación de un concepto disciplinado, institucionalizado, donde dos tipos manejan el destino de la provincia y el resto mira azaroso a ver qué hacemos. Digo, porque Misiones no está lejos de Tucumán, ni de Formosa está lejos de Misiones, digo. Son provincias chicas, con mucha dependencia de la cosa pública, Estero, que hacen 80 donde el puntos. Estado va a tener en el año que viene más de 35.000 millones de pesos de presupuesto, y donde las economías regionales están cayendo a pedazos. Entonces, ¿con qué competir? En los últimos 10 años entraron 100.000 tipos al Estado, ¿no? El único generador de empleo, entre comillas. Entonces está viviendo en un esquema muy complicado para el desarrollo de las instituciones. Totalmente.